El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en planes de pensiones Cajasur es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con planes de pensiones Cajasur. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de Empresa 7, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Seguimos hablando de empresas, seguimos hablando de la actividad económica de Córdoba, que pretendemos que sea cada vez más fuerte y salgamos pronto de este estado dramático que tenemos económico en nuestra ciudad y en toda España, en todo el mundo, provocado por la pandemia. Hemos hablado en programas anteriores de joyería, otros sectores económicos. Hoy traemos aquí, sobre la mesa de Empresa 7, traemos la construcción. Y abordaremos cómo está la situación de este sector, cómo están las empresas, cómo viven su ERTE, su ICO, cómo están saliendo de la crisis. Hablaremos también de la mal denominada o denominada por algunos crisis en ladrillo, si les sirvió como aprendizaje. De todo ello vamos a hablar en este programa. Y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Constructores de Córdoba, que es Construcor, y María Dolores Jiménez es su presidenta y ella está aquí con nosotros. Muy buenas noches, María Dolores. Buenas noches, Rafael. Muy bien, seas bienvenida a este programa. Encantada de estar con vosotros, muchísimas gracias por haberme invitado y daros la enhorabuena por esta magnífica iniciativa que ha tenido Onda Mezquita 7TV, una gran iniciativa, porque ahora las empresas necesitan apoyo, el tejido empresarial. Estamos a un poco menos de un mes prácticamente del decreto del estado de alarma provocado por la pandemia, decretado por el Gobierno central. Ha pasado prácticamente un año, como he dicho, y le iba a preguntar si el sector de la construcción se ha resentido, o por lo menos que me haga un balance de cómo ha ido este año de trabajo, que seguramente habrá sido un año absolutamente atípico. La verdad que sí, Rafael. Bueno, la actividad económica en general, la verdad que ha sido desastrosa durante todo el año desde que empezó la pandemia. Prácticamente toda la economía se ha paralizado y la verdad que las que no hemos mantenido en marcha ha sido de una manera muy lenta y muy pausada y con muchísimos problemas. Pero bueno, esta tercera ola todavía peor porque ya los ánimos pues están decayendo, están por los suelos. La actividad todavía, pues sobre todo en algunos sectores, es que está totalmente paralizada y bueno, y hay una incertidumbre bastante importante de lo que pasará en el futuro. Hay muchísima dificultad para trabajar y hay muchísima dificultad para el día a día, pero diciéndote ya esto, comentarte que la construcción es el sector que yo creo que menos le ha afectado la pandemia. Hemos podido continuar trabajando, como te he dicho antes, con muchísimas dificultades y con muchísimos problemas y adaptándonos mucho a la situación, tomando todas las medidas de seguridad, vida y por haber, y pues todo mucho más caro, mucho más lento y bueno, y mucho más complicado, pero en definitiva pues es el sector que menos ha bajado el desempleo y también el sector que menos ERTE ha hecho, porque ha hecho muy poco ERTE y son muy pocas las empresas de nuestro sector que también se han acogido a los fondos ICO, como no ha ocurrido con la mayoría de los sectores que lo están pasando verdaderamente mal, como el comercio, el turismo y bueno. Le quería hablar precisamente de eso. Efectivamente. Pero sí. Continúe. No, sí. Solo comentarte que bueno, pues si te pasas por Córdoba, pues se pueden ver que hay grúas, que hay proyectos de edificación, que se funciona bien y en tema de infraestructura hay menos, porque la administración tampoco está sacando tanta infraestructura pública, pero lo que sí es verdad que una vez más se demuestra que la construcción es un motor de desarrollo importantísimo y genera mucho empleo y mueve mucho la economía, con lo cual, bueno, pues, a pesar de todas las dificultades, pues nuestro sector ahí está aguantando. María Dolores, ha hablado de que la construcción es un sector que no se ha resentido demasiado si lo comparamos con otros, y me refería precisamente al turismo, un sector que ha sido muy castigado. El turismo, y además en una provincia que ha vivido
muy del turismo en las últimas décadas. Se hablaba de que esa dependencia del turismo nos hacía pensar que tendríamos que tirar de otros sectores para que se fuera, o sea, no poner los huevos en la misma cesta, sino tener diferentes cestas. Y mi pregunta es la siguiente, María Dolores: ¿piensa que la construcción debe ser una de esas cestas y que ahora para salir de esta crisis necesitamos la construcción y es una posibilidad factible y viable? Yo creo que la construcción es fundamental. Quiero decir que el turismo tiene que seguir siendo una de las industrias más importantes, porque lo es, porque tenemos un patrimonio que es espectacular y porque el turismo aporta muchísimo a la economía y es una industria que hay que cuidar mucho. Pero tenemos que considerar la construcción como uno de los grandes motores de desarrollo de la economía de nuestra ciudad, porque entre otras cosas la infraestructura es lo que hace que un territorio progrese y que un territorio tenga posibilidades de empleo y que un territorio crezca. Y necesitamos ese apoyo a nuestro sector porque creo que es fundamental y las infraestructuras son fundamentales. No me refiero a las infraestructuras que muchas veces se han hecho infraestructuras no necesarias, pero hay otras muchísimas que hay carencia de ellas y que son fundamentales para el bienestar y para el desarrollo. Y yo creo que es por un sector que hay que apostar y que hay que apoyar porque aporta muchísimo a la sociedad y porque crea muy rápido empleo y mueve muy rápido la economía. Bueno, me viene a la cabeza recientemente, la semana pasada en concreto, tuvimos la buena noticia, la gran noticia en Córdoba, que fuimos elegidos como la base logística militar por el Ministerio de Defensa. Yo supongo que la construcción se verá muy beneficiada, ¿no? Yo creo que se verá muy beneficiada la construcción y se verá muy beneficiado la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba, que el centro logístico de España, el centro logístico militar de España esté en Córdoba, pues le va a dar unas oportunidades de empleo. Se prevé que sean más de 1.600 empleos. Sí, además que hay que construir edificios, y hay que construir muchísimo, adaptarlo, viviendas, y es una oportunidad pues que crezca la población en Córdoba y que en Córdoba haya demanda, que haya empleo, que es fundamental para nuestros jóvenes que desgraciadamente pues tienen trabajo muy precario, se tienen que ir de Córdoba. Yo creo que es una magnífica noticia. Señora Presidenta, ¿ve fuerte y modernizado al sector para afrontar esta crisis? Una crisis que ha golpeado. Pues mira, el sector de la construcción es un sector que se ha modernizado muchísimo, mucho. No tiene nada que ver la construcción antigua, la imagen de los albañiles de antiguamente con la imagen que tenemos ahora en la construcción en general, tanto en la edificación como en la infraestructura. Nosotros, la construcción necesita de personal muy cualificado. Antes cualquiera era albañil, no tienes trabajo y te metías albañil. No, se necesita muchísima profesionalidad y mucha formación. Y el que se dedica a la construcción pues tiene que saber de planos, tiene que saber de instalaciones, tiene que saber de construcción, tiene que adaptarse a los nuevos programas, los BIM y bueno, pues nuestro sector se ha modernizado muchísimo. La digitalización y la tecnología se ha incorporado y está en los sistemas constructivos diarios nuestros, incluso en los materiales, y la innovación en esos materiales pues ha sido fundamental. No tienes nada más que pasearte y ver lo que han cambiado los edificios y lo que han cambiado las infraestructuras. Y bueno, y ser conscientes de que las empresas de infraestructuras de España son de las más importantes del mundo. La gran infraestructura en el mundo, el Canal de Panamá, la Ave a la Meca, las grandes infraestructuras en el mundo las hacen empresas españolas. Y bueno, y no tiene nada que mirar las empresas que tenemos en Córdoba, porque tenemos empresas magníficas que son de las mejores de Andalucía y que es una obligación que nuestras empresas se consoliden y crezcan y hay que apoyar nuestro tejido empresarial. Le voy a hacer una doble pregunta y vamos a intentar retroceder, vamos a hacer un viaje al pasado, al año 2007, 2008, 2009 y en adelante. Vivimos en España una crisis muy cruenta, económicamente hablando, esta es cruenta también sanitaria, pero aquella fue muy cruenta y muy prolongada en la economía, pero el sector de la construcción además se vio afectado por daños de imagen. Se habló de la crisis del ladrillo. Me hablaba de que es un sector fuerte y modernizado y que el candidato a albañil o el candidato a trabajar en un sector de la construcción tiene que ponerse las pilas y tiene que formarse. Pero ¿cree que ese estigma
que tiene el sector de la construcción como malicioso incluso, porque provocó una crisis, ya se ha borrado? Bueno, pues yo creo que... La pregunta es complicada. No es complicada. La pregunta, en teoría, es fácil, porque los que antes llamaban a la edificación en ladrillo, pues que no tienen ni idea de lo que es la construcción. Además, nuestro sector es un sector muy amplio. Pero aquí por una ladrillo parte, no lo he puesto yo. El nombre está puesto ahí. el nombre está puesto desde siempre, pero el que usa ese adjetivo descalificativo es que no tiene ni idea de lo que es la construcción. Vamos a ver, nuestro sector, pues está... hay que diferenciarlo, está la parte de edificación y de promoción y luego la parte de la grandes infraestructuras. La crisis, la tremenda crisis que sufrimos hace 12 años fue una crisis provocada por excesos en todos los aspectos, una crisis en la que todos tuvimos mucho que ver y en la que todos pues contribuimos a que llegara a una situación límite, empezando desde el consumidor, que nos apuntábamos a todo, las entidades financieras que daban créditos sin control, ampliando el crédito para el consumo, para los muebles, de una manera muy poco ordenada, las administraciones que, bueno, pues que recaudaban muchísimo, con licencias, con beneficios a los impuestos de sociedades y cobraban muchísimo, y bueno, y los empresarios tradicionales que nos tuvimos que adaptar a esa avalancha de empresas y de empresarios de otros sectores que decían, bueno, esto es dinero rápido y fácil, pues todo el mundo a edificar, todo el mundo a construir de cualquier manera, con lo cual eso desajustó totalmente el mercado. Había muchísima más oferta que demanda, hubo un desequilibrio bestial y nos llevó a que pasara la edificación y la construcción a representar pues un porcentaje altísimo del PIB a menos cero, a paralizarla totalmente y a crear un caos donde se llevó por delante muchísimas empresas y además se le hizo responsable, cuando los responsables pues habíamos sido todos, con lo cual se fue muy injusto con nuestro sector y se le dio una mala fama totalmente inmerecida, porque si acaso hicimos bien es reconocerlo e intentar adaptarnos a todo esto que nos sobrevino. Es que salían empresas de todos sitios nuevas que no sabía, bueno, y todo el mundo construía, todo el mundo edificaba y todo el mundo, con lo cual pues nuestro sector lo pagó. Y el sector era el pelotazo, montar una empresa de construcción era dar un pelotazo, ¿no? Pero como ha pasado también en sectores como la hostelería, gente sin saber de hostelería ha invertido en negocios de hostelería y también se han descalabrado. Sí. Pero en el tema de la edificación pues fue una avalancha, fue algo bueno, de otros sectores y todo el mundo era promotor y todo el mundo boom era de la construcción generó la crisis mal llamada del ladrillo. Exactamente. Pero bueno, supongo que ya bueno, se ha yo creo de que ese tipo de empresas, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar todo lo bueno que tiene nuestro sector, que es muchísimo, y que hoy por hoy pues la construcción es un sector totalmente modernizado, totalmente innovador, en constante avance y bueno, yo creo que hay que apostar por la construcción porque además crea empleo cualificado. Todas las empresas nos hemos adaptado a las nuevas necesidades, apostamos mucho porque las personas que están con nosotros y que forman parte de nuestro equipo pues estén muy bien formados, muy bien preparados, muy implicados, y yo creo que bueno, que ahora mismo la construcción pues tiene la imagen que nunca debería haber perdido y yo creo que se reconoce el gran esfuerzo que hace el sector. Deduzco que el sector lo pasó bastante peor en la anterior crisis que en la actual crisis, ¿no? ¿O no? Sí, son diferentes crisis. Yo creo que es que, es que la crisis anterior fue algo demoledor para muchísimas empresas, desaparecieron muchísimas empresas y bueno, esto es una crisis que es provocada por una pandemia y es una crisis que no ha sobrevenido sin esperárnosla y que se está afectando mucho, pero que nos estamos adaptando un poco a las circunstancias y yo creo que la anterior fue peor que esta crisis. Ahora mismo nos están viendo
X telespectadores, bien a través del televisor o bien en los medios, bueno, en tablets o en móviles o en diferido incluso. Sí. Pero a mí me gustaría que me explicara qué es eso de innovación y economía circular, porque algo que venimos oyendo continuamente, pero bueno, lo damos por hecho, pero nadie nos lo ha explicado. Bueno, pues el sector de la construcción es uno de los sectores que más innova y que más innovación ha incluido en sus sistemas constructivos y en su día a día de casi todos los sectores. Yo creo que el sector de la construcción es clave en la innovación. De hecho, como tú conocerás, en Córdoba tenemos una fundación sin ánimo de lucro que creamos hace ya en el 2008 y es el Centro de Innovación para la Construcción Sostenible de Andalucía. Nosotros en este centro, el cual tengo el placer de presidir, soy presidenta del Centro de Innovación, intentamos que la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidad para tener sus propios departamentos de innovación, pues pueda innovar, puedan ser más competitivas, porque la innovación tiene que ver muchísimo con la competitividad y si quieres ser competitivo tienes que innovar y tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Y bueno, pues en el CIAR procuramos que esas empresas pues tengan innovar en lo que de verdad necesitan y que así sean competitivas. Estamos desarrollando muchísimos proyectos de innovación y de materiales de construcción, de materiales que aportan eficiencia energética, que se autorreparan, que hay verdaderas maravillas dentro del campo de la innovación. Yo te pongo un ejemplo que ahora mismo hemos hecho uno de los proyectos interesantísimos, que es un proyecto pionero, es un proyecto sobre el carbón. Conocerán las minas de carbón de Espiel. Bastante bien. Sí, conozco. Bastante bien. Aquello es... Bueno, pues muy cercana, familiarmente. Sí, pues del residuo de las minas, que es carbón, que es un residuo que no se puede utilizar absolutamente para nada y que es contaminante, se está aplicando un proyecto de innovación en el cual haces un hormigón y sustituye el cemento por la ceniza de ese carbón. Y al final pues tienes como resultado un hormigón con mucha resistencia que, bueno, habría que cambiar el código técnico de edificación para poderlo utilizar estructuralmente, en estructura, pero que es un hormigón fantástico pues para cualquier infraestructura. Con lo cual, ¿qué es la innovación? ¿Qué es la economía circular? Pues es intentar crear nuevos materiales que nos hagan la vida más confortable, que respete mucho más el medio ambiente y que darle una segunda oportunidad, una segunda vida. Tú fíjate, la Unión Europea pues ha apostado muchísimo y además ha puesto fondos para la digitalización y para lo que llamamos la Agenda Verde. Pues la Agenda Verde, el pilar de la Agenda Verde es la economía circular. La economía circular es la reutilización, una segunda vida a todos los materiales, intentar consumir los mínimos recursos naturales, porque al final es que tenemos que preservar la naturaleza y el medio, porque ese es nuestro futuro. Y dentro de esa economía circular, la clave de la economía circular es la construcción. Con lo cual es fundamental para ahora y para el futuro. Vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso, nos quedan prácticamente 8 o 9 minutillos, se nos está pasando el programa volando, María Dolores. Sí, muy rápido. Afortunadamente, es muy interesante. Afortunadamente. ¿Cómo es la relación que tiene Construcor con las administraciones públicas? Bueno, le pido mucha concesión. Sí, pues la relación con la administración... me dirá bien. Bueno, es que tiene que ser bien, es que nos vemos obligados a la colaboración público-privada porque de ello depende el futuro de nuestras empresas, es que estamos obligados a entendernos. Desde hace ya más de 40 años que Construcor es una de las asociaciones más antiguas de Córdoba, pues representa a un sector y a sus empresas asociadas y tiene la necesidad de entenderse con la administración. Muy mal, regular, bien y muy bien, ¿cómo la definiría? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo constante, o sea, para que sea... Estamos en la suficiencia ahora mismo. Estamos en casi la suficiencia, porque todos tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tener muchísima comunicación, plantear los problemas y resolverlos, porque la administración pública tiene que ser un instrumento para la empresa y no un problema para la empresa. Es decir, tiene que ser un instrumento para que conjuntamente
contribuyamos todos al empleo y al desarrollo de la economía y al crecimiento de las empresas. Es usted muy diplomática, María Dolores. Sí, pero bueno, todo es mejorable, todo es mejorable. ¿Ha notado un cambio en la gerencia de urbanismo? Bueno, pues debería ser amigo y a veces igual se te convierte digo, en enemigo. pues mira, igual te digo, la gerencia de urbanismo es fundamental para nuestro sector y es fundamental para la ciudad de Córdoba. Si la gerencia de urbanismo funciona, funcionamos las empresas y funciona Córdoba. Si la gerencia de urbanismo no funciona, no funcionamos. Y para que funcione, pues se tiene que modernizar muchísimo y tiene que actualizarse. Y bueno, la gerencia de urbanismo podría funcionar mucho mejor de lo que funciona. Tiene un lastre de hace muchísimo tiempo, que lo tendrá que resolver y bueno, y tendrá que hacer como hacemos las empresas, modernizarnos, adaptarnos a la nueva situación, ser muy ágiles, formar mucho a su personal, que sean muy cómplices, que se comprometan y al final pues los problemas pues los tendrán que resolver. Nosotros estamos en contacto, actualmente en contacto, te digo, casi diario con el responsable de la gerencia de urbanismo. Pero claro, y le hacemos llegar los problemas que tenemos la empresa y la ciudad y las necesidades. Y demandamos que se nos resuelvan con agilidad. Pero claro, para eso puedes tener un Ferrari, pero si al Ferrari no le pones gasolina, pues... Pues nada, señores responsables de gerencia de urbanismo, pónganle gasolina al Ferrari. Le iba a preguntar también, que le he oído y le he leído en más de una ocasión hablar de esa preferencia de empresas cordobesas para las licitaciones, o defensora a ultranza. ¿Qué quiere decir con eso? Pues mira, Rafa, yo creo que la territorialidad es fundamental. Se tiene que apostar por las empresas de Córdoba, en nuestro caso, como en el resto de las regiones, se apuesta por sus empresas, por las empresas, se apuesta y además es que no trabaja, es que te exige si hay alguna, si se necesita la clasificación, si hay alguna infraestructura muy concreta, pues puedes licitarlas pero en UTE. Y yo creo que hay que apoyar al tejido empresarial de Córdoba, hay que hacer un tejido empresarial potente, y porque tenemos muy buenas empresas en Córdoba, pero necesitan coger músculo y tamaño, y para eso pues hay que apoyarlas, y las infraestructuras de Córdoba las tienen que hacer empresas de Córdoba, y hay que apoyar ese tejido empresarial que al final es el que contribuye a la economía y el que crea empleo. Y yo no pido otra cosa que lo que se hace en el resto de los lugares, y es más, en Estados Unidos y en el estado de California, si tú no vas con una empresa en UTE local, tú no tienes absolutamente ninguna posibilidad de tener obra. Y hay que fomentar la cultura y hay que invitar a los inversores y hay que propiciar que se cuente con las empresas de Córdoba, porque algo tendremos que estar haciendo mal, y tú reflexiónalo, cuando en Andalucía y en Córdoba no tenemos grandes empresas. Tenemos empresas muy buenas, pero no tenemos grandes empresas, como se tienen en el resto de España. ¿Conoces alguna empresa del IBEX que sea andaluza? Si Andalucía es lo más representativo de España, y no es porque yo sea andaluza, que yo soy una enamorada de Andalucía, pero Andalucía es que lo tenemos todo, tenemos kilómetros y kilómetros de costa, tenemos 8 puertos, tenemos todo para ser una de las regiones más potentes. En algo habremos fallado históricamente cuando aquí no tenemos grandes empresas y empresas potentes, representativas en España, como la hay en el resto de España y en el resto de las regiones. No la hay, tú piénsalo. Sí, hay que hacer un examen de conciencia. Y hay que hacer un examen de conciencia. Y por otro lado, yo soy defensora de que trabajen las empresas de Córdoba, que trabajen las empresas andaluzas, pero también soy defensora que se trabajen en condiciones equilibradas. El sistema de licitación es diabólico, tú no puedes poner la grande infraestructura de una ciudad, de un determinado lugar, en manos de una baja, en la que prime una baja, y hacer las obras por debajo de su precio, y tener conflictos antes de empezar una obra. Yo creo que es responsabilidad de todos que los proyectos, una vez que salen a licitación, salgan con el precio real, porque te encuentras con proyectos que salen a licitación con precios de hace 8 o 9 años, que se redactaron. Entonces la administración tiene que ser muy pulcra, y una vez que saque a concurso público cualquier infraestructura tiene que ir con un precio real, y luego velar porque esas infraestructuras que son tan necesarias, que son tan importantes y que van a costar tanto dinero, no dependan de una baja,
porque ya vemos lo que luego ocurre, que hay empresas que dan en concurso y obras que se abandonan y que tienen muchísimos problemas. Afrontamos ya la última pregunta del programa y quería que fuera muy concisa con el tema de la solución al sector empresarial. ¿Cuál es la mejor ayuda que se le puede dar al sector? Bueno, en breve acabarán los ERTE, tendremos que empezar a devolver los ICO, las empresas, también ha habido préstamos ICO, supongo, a empresas de la construcción. ¿Cuál es la mejor ayuda que las administraciones públicas le pueden dar al sector de la construcción? Pues mira, la mejor ayuda es la colaboración público-privada, apoyar al tejido empresarial. Yo creo que los ERTE han estado muy bien, los ICO han estado muy bien, son totalmente insuficientes. Hay sectores que hay que ayudar y hay que comprometerse, como se ha hecho en Alemania, como se ha hecho en Francia o en Italia. Es más, en Alemania ya se aprobó 10.000 millones directos ayuda a las empresas. Y o se le ayuda a las empresas, es que han desaparecido más de 100.000 empresas en España. Es una barbaridad. Y es una barbaridad. Es una barbaridad. Y se ayudan a las empresas. ¿Y habría que eliminar la reforma laboral? Pues mira, yo creo que no. No hay que eliminar la reforma laboral. Yo creo que la reforma laboral es importante, pero lo que sí necesita es una importante reforma y adaptarnos al siglo que estamos, al siglo XXI. Y adaptar el estatuto de los trabajadores y modernizarnos. Pues como todo ha evolucionado y como todos nos hemos modernizado, no se puede estar como en los años 60. Pero yo creo que la reforma laboral no se puede eliminar. Pero sí que hay que modernizarla y hay que adaptarla. Le ha dado un buen tirón de oreja a más de uno, ¿no? Pues no lo sé. En la entrevista. No lo sé. Y con la diplomacia, quiero decir, pero el que quiera entenderlo tiene bastante claro entre líneas. Pues nada, quería darle las gracias por estar hoy en este programa. Seguramente vendrá a más programas porque representa a distintos sectores. No hemos dicho los cargos que ha ocupado María Dolores, pero... Bueno, tampoco es necesario. Sí, se aporta lo que buenamente cada uno... Hay que dar lo máximo siempre y bueno, y luego esperas que los resultados sean buenos, pero hay que ser generosos en todo en esta vida y lo importante es que todos colaboremos. Pero el conocimiento del mundo de la empresa, gracias a su presidencia de la Cámara de Comercio, vicepresidencia de CECO, actualmente junta directiva de Acorde Hoteles, o sea que tiene un conocimiento muy amplio del mundo empresarial y de la economía cordobesa. O sea que... La experiencia del mundo empresarial te lo da todo eso y te lo da sufrir mucho. Sí. Pues muchísimas gracias, María Dolores. Darte de nuevo la enhorabuena por el programa y bueno, y animar a todo el mundo a que aunque estemos en una situación complicada, todo esto va a pasar y lo que hay es que prepararnos para el futuro y tener una visión positiva y con mucha esperanza y con mucha ilusión, que es lo que todos necesitamos. Pues nosotros, desde la casa de aquí de Onda Mezquita 7 Televisión, le mandamos nuestro apoyo al sector de la construcción, a la empresa que en mayor o menor medida lo están pasando mal como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia COVID. Seguro que va a ir la cosa bien, que la base logística militar les va a ayudar mucho porque van a tener oportunidades y como dice la presidenta de Construcor, que a las licitaciones que se hagan en Córdoba, pues preferentemente que vayan a empresas cordobesas. Y así lo deseamos nosotros desde este programa y a vosotros telespectadores os deseamos que pasen una feliz semana y les esperamos aquí la semana que viene nuevamente en Empresa 7. El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en planes de pensiones Cajasur es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con planes de pensiones Cajasur.